Bienvenidas todas y todos entonces a este nuevo estudio bíblico. ¿Se acuerdan que estamos viendo el Evangelio de Juan en el capítulo 6? ¿Sí? Las invito a empezar con una oración y así nos preparamos para la reunión de hoy. Oremos. Amado Dios, gracias por poner tu palabra frente a nuestros ojos y por darnos el ímpetu para leerla y la búsqueda para comprenderla. Ayúdanos a ver a Cristo en cada palabra, en cada acción, y que en cada lectura podamos ir recibiendo a Cristo vivo en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. La semana anterior estuvimos trabajando sobre Juan 6, del 1 al 15, ¿no? La multiplicación de los panes, ¿lo recuerdan? Vimos cómo Jesús buscó que sus discípulos se hiciesen cargo de la necesidad de las personas y no se contentaran solo con la predicación, solo con seguir a Jesús sin que nada pase. A la larga es gracias a la acción dadivosa, solidaria, desinteresada de un niño que se logra alimentar a más de 5.000 personas. Ante la duda de los discípulos de qué se podía hacer con tan poco, Jesús demuestra que con poco se hace mucho, se hacen milagros. Y eso es algo que no podemos dejar de lado. Muchas veces pensamos que no somos suficientes, que no tenemos suficiente, pero Jesús nos enseña una y otra vez, y más aún en este relato de la multiplicación de los panes, que tenemos lo que se debe tener. Y que eso que tenemos, si lo usamos para Dios, si lo utilizamos al servicio de Dios, entonces eso se multiplica. Y normalmente no por acto de magia solamente, sino que por una cuestión de el compartir en el servicio, en la solidaridad, que se va contagiando a quienes nos rodean. Esto no se trata de hacer así y que las cosas pasen, porque si llegasen a pasar, solo durarían un momento y se perderían. Y lo que nosotros necesitamos es cambios profundos. No sirve que Jesús le dé de comer a 5.000 personas para que el otro día vuelvan a tener hambre. Lo que hace Jesús es enseñarles a compartir, desde el ejemplo de un mismo niño que comparte hacia sus discípulos. Y así nosotros vamos creyendo también en los milagros, pero en los milagros que Dios obra a través nuestro, no solamente los milagros que vienen como maná del cielo, que también ciertamente suceden, pero que no podemos depender de ellos. Por eso, en este relato de la multiplicación de los panes, vemos cómo Jesús hace la diferencia a través de algo palpable. El pan no baja del cielo, lo entrega a un niño, el pescado lo entrega a un niño. Jesús ordena a las personas y sucede el milagro. Y llenaron 12 canastas luego de que todos comieron con los pedazos que sobraron. Eso hace que las personas reconozcan a Jesús como un profeta, próximamente como un Mesías, como el Salvador. Y hacia allá vamos. No damos de comer
no ayudamos y servimos a otros solo porque creemos que es lo correcto. Lo hacemos porque es nuestra forma de servir a Cristo, para que ese otro también conozca a Cristo a través de esa obra. Y así se interese por Cristo de tal forma que la iglesia, la palabra, la solidaridad le hagan bien y pueda ser destinatario de todo ello. De otra forma nos encerramos y nos cuesta mucho más compartir lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos engañen, tenemos miedo a que la persona no use bien lo que dimos, tenemos miedos y más miedos que nos paralizan. Y a la larga no hacemos nada, ¿no? Jesús despierta ese espíritu de hacernos cargo de las necesidades de los demás desde el servicio a Dios en el amor mutuo. Y hacia allá tenemos que ir. Porque de otra forma nos quedamos solo con una palabra insípida, con versículos bíblicos perfectos, pero que no alimentan, que no sanan, que no acompañan. ¿Por qué? Porque están sin Cristo. Por eso siempre pedimos en la oración que cuando leemos la palabra de Dios, que esa palabra nos acerque a Cristo, no a mandamientos. No se trata solo de que la Biblia te diga lo que tienes que hacer hoy y listo, no. Se trata de que tú sepas lo que tienes que hacer porque tienes a Cristo en tu corazón. Y desde ahí puedes leer cualquier tipo de mandamiento y sabrás hacer lo correcto, pero con Cristo en el corazón. De otra forma, todo se complica y todo pasa por el sedazo de nuestra propia mente, en donde al final soy yo el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, independiente de los mandamientos de Dios. Pero con Cristo, uno ya sabe cómo funciona. ¿Por qué? Porque Cristo es el sedazo, Cristo son los lentes, Cristo es el que me enseña a ver la necesidad del otro, Cristo es el que me da la valentía para buscarlo y Cristo es el que me da la fuerza para realizar la obra con mis propias manos y ojalá hacerla junto a mi comunidad. Desde eso es que leemos el texto de hoy, de Juan 6, versículo 16 al 21. Juan 6, del 16 al 21. Dice así: al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Y él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Los discípulos de Jesús bajan a la orilla del mar. Estaban en un cerrito, en una ladera, en donde sucede la multiplicación de los panes, y ahora bajan hacia la orilla del mar. Se embarcan para cruzar. Siempre recordamos que ese mar no es un mar, sino que es el mar de Galilea, pero que como era un lago grande, en esta época se le decía mar, ¿ya? Pero es el lago de Galilea. Quieren cruzarlo. Van hacia la otra orilla.
se demoran bastante, se hace de noche. Y Jesús no se había reunido con ellos. Jesús usualmente hace estas cosas, ¿no? De mandarlos delante de él, sin decirles mucho, sin decirles, te espero allá, yo me quedo un ratito y voy. No da mucha información. Usualmente él hace que los discípulos busquen soluciones por sí mismos primero, antes de él estar como papito de ellos, diciéndoles todo lo que tienen que hacer. Les da la posibilidad para que se cuestionen a sí mismos, para que decidan en libertad si quieren ir o no quieren ir a la otra orilla, si no quieren devolverse. No los vigila constantemente, no los tiene como un perro con una soga en donde los está tironeando continuamente para que no descubran nuevas experiencias o nuevos aromas. Es desde esa experiencia que Jesús los manda a la otra orilla, lo cual ya nos dice que hay una experiencia detrás. Cada vez que en el texto bíblico vemos esta frase a la otra orilla, ¿no? Como destino, como objetivo, debemos estar preparados para una nueva experiencia, porque siempre para Jesús la otra orilla implica una nueva experiencia de vida, una nueva experiencia de fe, una nueva experiencia de Dios. Vamos a la otra orilla, crucemos el río, se dice aquí en el sur. Es como mojarse los pies, es hacerse cargo, es vivir la experiencia y no solamente verla desde afuera. Cuando yo estoy en un lago, veo la otra orilla y esa otra orilla está ahí, insípida, inerte, lejana. Cuando yo me dirijo hacia la otra orilla, voy buscando la experiencia que hay en esa otra orilla, una aventura, una renovación, una restauración en mi vida, una nueva misión. Cada día puede ser una otra orilla. Cada trabajo puede ser una otra orilla. Cada culto puede ser una otra orilla. ¿Por qué? Porque vamos hacia una experiencia nueva. Cuando yo voy y estoy siempre pensando que voy siempre a lo mismo, que voy a hacer lo mismo, que voy a escuchar lo mismo, entonces me evito la posibilidad de estar en una experiencia nueva en otra orilla. Por eso el Evangelio nos habla de estas orillas que deben ir los discípulos conociendo, avanzando, para que sus vidas no se transformen en algo monótono, en donde ellos no piensen que ya se las saben todas, sino que siempre sepan que hay una nueva orilla, que hay otra orilla por descubrir, incluso cuando no tienes a dónde ir. Siempre hay otra orilla a donde debes cruzar y debes encontrar el camino, el bote y la compañía para ir hacia allá. Esto implica también conocerse a sí mismo, conocer tus orillas y también a quienes pueden acompañarte en ellas, especialmente de noche. De noche siempre se acumula el miedo. Es en donde más dudas hay, porque no tengo el camino claro. De noche no veo todo, me puedo guiar por las estrellas, por la luna, si es que está, pero no tengo la seguridad que tengo en el día. En el Evangelio, usualmente cuando pasan cosas de noche, tiene un tinte un tanto tenebroso, de inseguridad, de temor, de descontrol. De día es mucho más fácil hacer todo. De noche es más lugar de duda, el espacio de los ladrones, de las injusticias, de la oscuridad, la lejanía de Dios incluso para algunos. Y más aún, Jesús no se había reunido con ellos. Diciéndonos un poco el Evangelio
que había un sentimiento, una sensación de duda de ¿dónde está? ¿Por qué no llega? ¿Lo veremos allá? ¿Se quedó del otro lado? ¿Qué hace? Siempre esas preguntas nos hacen dudar más. ¿Tendremos que ir realmente? ¿O será que nosotros nos mandamos solos? Cada vez que uno está esperando al jefe, suele suceder, si es que uno no es lo suficientemente proactivo, que empecemos a dudar de lo que tenemos que hacer, de nuestro propio trabajo, del que hemos hecho siempre. ¿Por qué? Porque estamos esperando al jefe. Y Jesús siempre los lleva a creerse a los discípulos, no a que lo hagan. En la iglesia sucede lo mismo. A veces la gente espera al pastor para hacer tal cosa y tienen que hacerlo nomás. Ahora, si tienen un pastor medio pesado como yo, a veces se enoja y cosas así, pero en general las cosas hay que hacerlas nomás y no complicarse tanto. No dudar tanto, porque a la larga, ¿cuál es el peor error que uno puede cometer? ¿No? O sea, tampoco vas a matar a nadie. De pronto, tal como el Evangelio ya nos va iniciando, al menos en este relato, empieza a ponerse todo un poco más complicado, cuesta arriba, tenebroso. Se nos habla de la soledad de los discípulos, van hacia una nueva experiencia, se hace de noche, Jesús todavía no está con ellos, el mar se agita y sopla un viento fuerte. O sea, empieza como una especie de tormenta. Al parecer no con agua que baje, pero sí una fuerte marejada. Y en los lagos las marejadas son cosas serias. La gente piensa muchas veces que es llegar y remar en el lago y no. No son las olas del mar, pero cuesta muchísimo. Y la corriente es muy, muy fuerte. El viento igual. Sin Jesús, los discípulos ya empiezan a remar con dificultad. Habían remado solo 5 kilómetros, que igual es su resto, ¿eh? Y ven a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Y, por supuesto, el miedo que ya sentían ahora se transforma en una especie de terror, ¿no? O sea, imagínense, llega Jesús. A diferencia de los otros evangelios en el relato de Juan, al parecer ellos reconocen automáticamente a Jesús y no piensan o no dicen que es un fantasma, como sí dice en Evangelio de Marcos y Mateo también, si no me equivoco. Reconocen a Jesús. De alguna manera quizás lo estaban esperando. No sé si caminando sobre el agua, ¿no? El tema es que al ver a Jesús y lo reconocen, sienten miedo en vez de alegría. Sienten miedo en vez de gozo. Hay algo ahí que no está en orden con los discípulos. Especialmente porque el texto nos dice que ven a Jesús, no ven un fantasma, no ven un espíritu raro ni una ballena. Vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Mi imaginación, que fluye mucho, me hace pensar en un Jesús tranquilo, caminando sobre el agua, sin ningún ademán poderoso, ni alejándose del viento, no, simplemente caminando como si no pasara nada, ¿no? Esa actitud de Jesús que usualmente tiene de
tranquilo, está todo bien, está todo bien. Siempre tranquilizando. Pero por alguna razón, los discípulos no se tranquilizan, sino todo lo contrario, tienen miedo. Y como ya sabemos, el miedo paraliza. ¿Qué piensan al respecto? ¿Por qué creen que les da miedo antes que alegría a los discípulos? O quizás tienen otra interpretación de este relato. ¿Qué pueden compartir con el grupo? Dale, Jani. Bueno, para mí está clarísimo la falta de confianza, falta de entregarse a Jesús, la falta de creer en Él, que es lo que nos pasa a nosotros, pero a cada minuto. Creemos en Jesús, estamos con Él, lo sentimos, qué sé yo, pero no tenemos muchas veces la total confianza en entregarnos y en confiar en que sí vamos a salir adelante y que sí podemos. Esa es así lo entiendo yo. Claro, la confianza. Bueno, como siempre decimos, es distinto creer a confiar, porque la confianza te quita el miedo. Sí. La confianza te hace llegar a la otra orilla y no solamente pensar que no vas a llegar o qué es lo que necesitas. La confianza te hace llegar. Creo que es algo muy importante lo que dice Hani. Quizás tenían una falta de confianza. O quizás esperaban algo más de Jesús. ¿Qué creen ustedes? Todos tenemos derecho, sí, a sentir un poco de extrañeza y temor si vemos a alguien caminando sobre el agua, por supuesto, ¿no? Pero si ese alguien es tu maestro que hace milagros y se dice ser el Hijo de Dios, quizás no debería ser tan sorpresivo, ¿no? Si acabamos de ver un milagro. Renate. Eso digo yo, acababan de ver un milagro, o sea, vieron la multiplicación de los panes. Entonces ya no deberían haber tenido miedo, deberían haber confiado plenamente. Más los otros milagros de sanación, el vino y todo lo que ya Jesús ha hecho, ¿no? Y en presencia de ellos. Sí. Pero yo creo que igual acá también hay que tomar como los miedos que son más profundos, que van más allá del milagro. Me acuerdo que leímos este texto cuando yo estaba haciendo el grupo de confirmación y hablábamos de lo que representaba para los judíos el agua, el miedo del agua, de lo desconocido, del perder. Y yo creo que también es un reflejo de los miedos más profundos, porque puede que Cristo sí, tenemos fe, tener fe en Él, es su maestro, lo ven caminar en el agua, pero se está enfrentando a algo que cultural, social y con lo que han sido educados es un temor profundo, y es alguien a quien aman, también es el miedo de quizás perder a alguien que tú amas, el que tú estás esperando que te siga guiando. Entonces no creo que sea tan dañino, porque tenemos derecho a tener miedo, porque son nuestras guías. Tenemos derecho a tener dudas, y que también nos demuestren de que no hay que dudar, pero hay que enfrentarse a esa duda y ese miedo. Es necesario. Claro. El tema es que esa duda y ese miedo no nos paralicen, ¿no es cierto? Pero claramente somos humanos y todos sentimos dudas y miedos, ¿no? No seríamos humanos si no fuera así, por supuesto. Claro. O sea, ahí se entremezclan muchas emociones, ¿no es cierto, Belén? Todo tipo de experiencias también en el agua, ¿no? Como pescadores de algunos de los discípulos, y también los recuerdos de quizás
otras experiencias, ¿no? Si alguno de ellos perdió a un familiar ahogado en el mar de Galilea, probablemente da susto, da miedo cuando hay vientos, cuando hay marejadas, ¿no? Porque uno tiene miedo de morir, de perder, como decías tú. Claro, es mucho más profundo. Y, ¿sí? ¿Esta experiencia para los discípulos fue antes o después de que estaban en la barca, en la tormenta, y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Lo despertaron y les pregunta, ¿por qué tienen miedo? O sea, ya habían vivido a lo mejor esa experiencia, no sé si está antes o después. No lo hemos leído aún. Bueno, pero, o sea que no había pasado. No. Que igual ese texto como proceso, porque me parece que también está después, vamos a leerlo después, me estoy adelantando, cuando Pedro lo invitan a caminar en el agua a Cristo, que tome su mano. Entonces Sí. igual este relato hay que leerlo, por lo menos para mí, como un relato de aprendizaje en lo largo. O sea, ya tienen miedo al ver a Cristo caminar en el agua. Tienes derecho a tener miedo. Uh-huh. Después te invita a caminar con él. Tienes derecho a dudar. Pero el que él te saque y no dudar de que él te va a dar la mano aunque te estés hundiendo, también es parte de la curva que uno tiene como cristiano. Nuestra fe no es perfecta. O sea, siempre estamos en altos y bajos. No es lineal, ¿no? No es lineal. No es lineal, es un aprendizaje. Y yo creo que todo este texto ligado con el agua, como que, y con el mar, con los miedos, con la confianza en Cristo, es un aprendizaje de cómo vamos avanzando con Él. Claro, claro. Ahí tú ya estás ahondando en lo simbólico del texto, ¿no es cierto? Ver el mar como símbolo, la compañía de Jesús también como símbolo, la orilla, ¿no? ¿Mm? Así es, sí, muy bien, muy bien. Precisamente Jesús, viendo ese proceso, como bien nos dice Belén, soy yo, no teman. Aquello que están sintiendo está bien. Ahora entiendan que soy yo, Jesús, no teman. Su temor ya no tiene sentido porque no deben tener miedo cuando Jesús está con ustedes, cuando Jesús está contigo. Ahí hay una experiencia de fe que es tremendamente profunda desde la visión de Jesús, o al menos así lo veo yo, en donde Jesús constantemente está dando esta visión de los discípulos hacia que no tengan miedo, no porque no les va a pasar nada, sino no tengan miedo solo porque yo estoy con ustedes. Así lo mismo que decía Hani, ¿no? No tengan miedo, confíen, entréguense. No significa que no se van a ahogar, no significa que les va a ir todo bien, no, significa que van a llegar a la otra orilla. Significa que van a prosperar, tarde o temprano, de cualquier forma, van a salir adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo estoy con ustedes, dice Jesús. Por eso no teman. No del temor que nos hace estar alerta. En realidad es el no terror, no se aterroricen, no se paralicen. El miedo nos hace definir los peligros y eso es bueno. El terror es aquello que nos paraliza. Ahora los discípulos quieren subirlo a la barca. Y la barca toca tierra enseguida en el lugar a donde iban. Es como que entran en una especie de hoyo de espacio y tiempo y automáticamente llegan a destino, ¿no? Llegan a la experiencia de la otra orilla. Hay un nuevo milagro, hay una nueva experiencia.
hay un nuevo recorrido ahora con Jesús. Llegan a la otra orilla, llegan al lugar a donde iban. No alcanzan a subirlo a la barca y al parecer solo con ver a Jesús, con aceptar a Jesús, con recibir a Jesús, sucede el milagro. Sucede la experiencia. Llegan a destino, a la otra orilla. Quizás cuántas preguntas, cuántas experiencias querían compartir con Jesús en la barca, ¿no? Porque es un lugar de trabajo en conjunto, de espacio, de soledad entre ellos, en el grupo, dentro de la barca, y llegan automáticamente a la otra orilla, no se dan cuenta. No lo pueden subir. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Jesús empujó la barca y llegaron automáticamente a la otra orilla. O quizás la pérdida del miedo como mensaje te hace atravesar mares de dudas y llegar a una nueva vida, ¿no? A una nueva orilla. ¿Cómo se logra esto de llegar a esa orilla con Jesús? Cuando Jesús ni siquiera se sube a la barca, que habría sido lo normal, ¿no? Lo que habríamos esperado todos. Es como que de pronto las cosas pasan y al parecer pasó y llegaron a la otra orilla y listo. ¿Qué fue lo que pasó, creen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Confiaron, perdieron el miedo, lo hizo Jesús, remaron más rápido, ya estaban llegando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué piensan? Imaginémonos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegan a la otra orilla? Según mi parecer, bueno, un texto lleno de metáforas muy aplicables a nuestra vida, digamos. Y yo creo que es otro milagro, que esta barca de repente tocó tierra. Es un milagro más, es lo que nos pasa a nosotros cuando nos confiamos en Dios, cuando nos entregamos, perdemos el miedo. De repente estamos en la otra orilla y se nos soluciona y decimos gracias, gracias, gracias. La verdad es que creo que todos hemos tenido la experiencia muchas veces. Claro. Claro. Espera, Alex, ¿ibas a decir algo? Cuando hablaba, pastor, yo creo que también es un milagro de que no hay imposible para Dios. Me transporté al libro de los Hechos, cuando Felipe bautiza al etíope. Uh-huh. Dice que cuando ellos salen del agua, dice que fueron arrebatados y Felipe se encontró en una ciudad llamada Azoto. Uh-huh. Entonces, esos dos versículos, que Dios puede hacer lo que Él quiere. Claro, claro. Hay una experiencia milagrosa en ese ámbito, ¿no? Pero es muy importante unir lo que tú dices con lo que dice Hani, porque hay una experiencia como camino, como un camino de vida, en donde cuando a veces tú cumples tu servicio, tu misión, apareces en otro lado sin darte cuenta, sabiendo que ya cumpliste, que atravesaste la tormenta. Me imagino que les habrá pasado a muchos, en donde
uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? ¿Cómo soporté tantas cosas y todo? Yo siempre lo pienso de mí mismo en la vida, en la iglesia. Muchas veces uno cuando está triste, cuando ve que las cosas no pasan como uno quiere, etc., también a veces sirve recordar, ¿no? Y todo lo que se ha hecho, todo el recorrido que se ha realizado y uno dice, chuta, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hicimos, no sé cómo llegamos hasta aquí, para bien. Y a veces Dios nos toma y simplemente no nos dimos cuenta y avanzamos nomás. Como cuando uno tiene hijos y no se dio cuenta y los hijos tienen 15 años y uno no sabe cómo sobrevivió todos esos 15 años, ¿no? Tiene algo de milagro, creo. Imagínate nosotros, po. Imagínate nosotros que tenemos como 30 años más que tú. Claro. Hemos sufrido hartas tormentas, Claro. vientos fuertes. Y por eso quizás, Y aquí estamos. claro, ustedes muchas veces tienen menos miedo, ¿no? Porque saben que no nos vamos a morir, saben que se sobrevive, saben que la vida sigue, aunque tengamos 1001 problemas. Y no lo han pensado también porque los discípulos no estaban solos. Cuando uno pasa como por una tormenta y estáis con alguien al lado que está en la misma que ti, y más si estáis con Cristo, a veces la pasas, trabajas, actúas y no te das cuenta, y pasó. Y es como, Pero vas si lo remando. hubiese pasado sola, lo hubiese pasado solo, hubiese sido una tormenta eterna. Pero no estaban solos. Y más siendo pescadores, o sea, la pega de pescador es una pega comunitaria. Uno no puede levantar una red solo, no puede desenredar una red solo. Ellos estaban en un grupo y aparte estaba Cristo, que estaba afuera, que estaba haciendo de guía. Si hubiese estado un discípulo, quizá ese llegó a la orilla, hubiese sido mucho más largo. Uh-huh. No sabemos qué pasó ahí entre medio. Claro. Claro. Así es. Esa es la experiencia que compartimos cuando vamos venciendo nuestros temores y lo hacemos juntos y lo hacemos con Cristo. Y ahí la importancia de vivir abrazado de Cristo cada día, para que así estemos remando, para que no estemos sintiendo solo lástima de nosotros mismos, sino que estemos continuamente remando, yendo hacia la otra orilla, sin miedo, sabiendo que ahí hay una nueva experiencia, sabiendo que ahí también está Cristo, sabiendo que siempre tengo a un lugar a donde ir, a donde llegar, y que no estoy a la deriva como un corcho que flota sobre el agua y que simplemente se deja llevar por la marea. Yo remo y no remo solo. Yo busco una orilla y llego a una orilla. No sé quizás a cuál, pero siempre hay una orilla. ¿Y qué tan importante es eso cuando sentimos que la vida no tiene sentido? Cuando estamos tristes, cuando perdimos a un ser querido que era demasiado importante para nosotros, cuando se nos quitan las ganas de vivir. El solo hecho de saber que hay una orilla al frente, el hecho de saberse uno mismo en una barca en la cual no está solo, en una comunidad en la cual no está solo. Aunque a veces quiera estar solo, igual estoy con personas, tengo una orilla. Y aunque estemos en tormentas, de noche, con dudas, y sienta que Cristo no está conmigo en la barca, entonces Cristo viene caminando sobre el agua.
Cristo desafía las leyes de la naturaleza para ir al encuentro de sus discípulos. Desafía las leyes de la naturaleza para ir al encuentro de sus discípulos. Atribulados, temerosos. Jesús camina sobre el agua para ir con ellos. Y eso es lo que debe quedar con nosotros. De cómo Jesús camina sobre el agua para ir a tu encuentro. Cómo Jesús vuela para ir a tu encuentro. Cómo Jesús se aparece para ir a tu encuentro. Cómo Jesús hace milagros para ir a tu encuentro, porque sabe que lo necesitas. Porque Jesús quiere hacer realidad esa frase de que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Debemos tener la confianza de que Jesús siempre viene a nuestro encuentro, aunque estemos en la mitad del mar, aunque estemos en la mitad de la tormenta, aunque estemos peleados con el mundo, aunque no sepamos a dónde está la otra orilla, Jesús viene a nuestro encuentro y siempre, siempre llegaremos a una orilla. Quizás no la que soñábamos, quizás no la que esperábamos, pero es la orilla a la cual Cristo nos lleva para tener una experiencia de vida, de fe y de comunión con Él y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y si tenemos demasiado miedo, entonces nos quedamos estancados en el mar. Pero si estás en problemas, si estás temeroso, si estás angustiado, entonces debes tener la certeza total, absoluta, la confianza total de que si Jesús tiene que caminar sobre el agua para encontrarte, lo va a hacer. Te va a encontrar y te va a llevar a esa orilla que tu vida necesita. No se trata solo de milagros, se trata de un encuentro con Cristo, un encuentro real que hace de tu vida una vida de fe en Dios, con valentía, con sentido, con consuelo, con esperanza. Y así llegamos a nuestras orillas con Jesús. Así es nuestra vida como cristianos, especialmente cuando la tomamos en serio desde la confianza en Dios. Podemos contentarnos con que Jesús hace un milagro y demuestra autoridad sobre el mar, pero acá hay una experiencia de fe comunitaria. Y si aparecen en el lugar a donde iban, creo yo que la palabra nos quiere decir algo más. Quiere invitarnos a un encuentro con Cristo en la otra orilla. Y al reconocimiento de que Cristo jamás, jamás nos abandona. E incluso camina sobre el agua para ir al encuentro y ayuda de sus discípulos, para llevarlos de la mano hacia el lugar a donde deben estar. Ahora esos discípulos somos nosotros. Esos discípulos somos nosotros, eres tú, soy yo. Y Jesús está tomándonos de la mano para ir a nuestro encuentro y llevarnos a la orilla donde tenemos que estar. Y lo primero que debemos
tener en cuenta es que vamos a llegar y que lo vamos a hacer con Cristo. Y que van a haber tormentas, que va a haber oscuridad, que va a haber miedo. Pero cuando Cristo llega a nuestro encuentro, el camino se hace y enseguida llegamos al lugar a donde íbamos, con la seguridad de que Cristo está con nosotros. Creo que este texto, o al menos como yo lo leo, nos muestra una profunda preocupación de Cristo por sus discípulos. Y creo que es lo que nosotros necesitamos grabar con fuego en nuestro corazón. Porque muchas veces lloramos y nos victimizamos pensando que Dios no nos quiere o que estamos solos. Y relatos como este nos muestran a un Cristo presente, preocupado de los suyos, que hace todo lo posible por estar con ellos. Si logramos vivir con esa fe, con esa confianza, entonces no hay orilla a la cual no podremos llegar o alcanzar. Y como cristianos, tenemos muchas orillas por descubrir y muchos barcos y compañeros para compartir esos viajes. Y espero que todos los tengamos. Porque si no, la vida se transforma en una rutina monótona con una falsa seguridad de Dios. Porque la seguridad de Dios no está en escondernos en nuestros hogares sin hacer nada. La seguridad, la vida en Dios está precisamente en ir descubriendo cada orilla, cada experiencia, cada hermano y hermana que la vive contigo, cada miedo, cada oscuridad, cada tormenta, cada viento en contra. Y seguir creyendo que vas a llegar, que ya llegaste a la otra orilla por el solo hecho de que Cristo está contigo. Ya venciste, ya lo hiciste, aunque aún estés remando, ya llegaste a la otra orilla, porque Cristo vino a tu encuentro. Y cuando piensas que la vida se pone dura, cuando piensas que estás solo, es cuando Cristo rompe las leyes de la naturaleza para ir a tu encuentro y llevarte hacia donde tienes que estar, ya sea en esta tierra como en el cielo. Que así sea, queridos míos, en la experiencia de fe, en los viajes y en cada orilla que aún debemos descubrir de la mano de nuestro buen Dios. Amén. Esto es lo hermoso de la vida con Cristo. Que siempre, 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 y grábenselo con fuego en sus mentes, siempre hay otra orilla que conocer.
Cuando el mundo nos dice que ya no vale la pena vivir, cuando el miedo nos dice que no vale la pena cruzar, Cristo te manda a la otra orilla y te ayuda a llegar como debe ser. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Para bien. Así que seguimos viajando, queridos. Seguimos subiéndonos a esta barca y seguimos con Cristo. Ahora y siempre. ¿Qué les pareció ver el relato de esta manera? Desde la experiencia, no solo contar un milagro más, sino tener la experiencia viva del milagro que rompe tus límites y te hace sentir a Dios en tu vida. Pues cuando leemos así la palabra, es entonces que realmente recibimos a Cristo en ella, como debe ser. No es solo un tema de mandamientos ni de sabiduría, sino de encontrarnos con Cristo en cada letra, en cada mandato, en cada experiencia y sobre todo en cada milagro. Tengamos siempre eso presente cada vez que leamos la Escritura, porque esa Escritura sin Cristo no sirve para nada. Solo para hacer de las vidas de los demás unas vidas miserables, con mandamientos fuera de contexto. Cristo es nuestra forma de leer, comprender y vivir la palabra de Dios. Que así sea. Amén. Los invito a tener un momento de oración para que podamos reflexionar sobre esta realidad de Dios y así estemos en contacto con nuestras emociones de la misma manera en que estamos en contacto con Cristo a través de su palabra. Oremos. Amado Dios, no podemos más que agradecerte por habernos guiado hasta esta orilla, que es precisamente el estar juntos leyendo tu palabra, que debe ser toda una aventura en nuestras vidas. Abre nuestras mentes, nuestra mirada, nuestra comprensión, para que cada vez que leamos tu palabra sea una verdadera aventura hacia una experiencia renovadora y restauradora de nuestras vidas y también de las de los demás. Por eso, quédate con nosotros, inspíranos constantemente y guíanos hacia aquellas personas, hacia aquellos lugares, hacia aquella palabra que es tu voluntad. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos confiando plenamente en tu amor por nosotros y en tu encuentro eterno con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Prosigamos en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Berta. Buen retorno.